164 capítulo 11. Bueno, otra y otra actualización. En realidad no, pero estoy volviendo a escribir. Suponiendo, por supuesto, que no pierda mi cuenta. No, no se trata del último capítulo. Tengo un gran problema con varios usuarios. Solo olvídalo. De todos modos, como de costumbre, me gusta agradecer al último grupo de revisores. Así que gracias Kniv 7572, Random Dude, West, Toms 456, Arcasecara y S0828, 29 por sus comentarios y reseñas. También me gusta agradecer al lector y a aquellos que marcaron como favoritos / siguieron la historia. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, Boku no HR Academia, no es de mi propiedad. Eso es muy cierto. Es propiedad de Horikoshi Kei. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Mina tuvo que regresar a casa vistiendo algunas de las ropas viejas de Izuka. La chica de cabello verde estaba agradecida de que su madre no empujara la pregunta. Si se enterara de lo que habían hecho y del hecho de que ahora estaban en una relación. Pensar en que estaban en una relación era algo que Izuka aún no estaba seguro de cómo lo llamarían. Mina había confesado sus sentimientos y parecía pensar que estaban juntos, pero Izuka estaba tan sorprendido por lo rápido que habían ido. Por suerte para ella, el sábado fue mucho menos loco. Ochako y ella tuvieron una buena comida y hablaron un poco sobre cómo fueron las cosas a medida que crecían. Más tarde, se reunió con Toshinori para continuar ayudándolo a limpiar la playa. El domingo era solo un día para ella, ya que lo pasaba con su madre. Ahora ella estaba caminando hacia la puerta de UA, se detuvo cuando escuchó que alguien se acercaba detrás de ella y se tapaba los ojos. Su voz, por supuesto, los delató haciendo que lo que dijeron a continuación fuera inútil. ¿Adivina quién? Se los quitó cuando Izuka se dio la vuelta y fue recibido con un beso sorpresa. Izuka no luchó mientras le devolvía el beso sin muchos problemas. A pesar de saber que debería sentirse incómoda por esto, lo que la sorprendió fue lo normal que se sentía. Los dos abrieron la boca mientras sus lenguas luchaban entre sí. ¿En serio, Deku, podrías tú y la chica cuerno no hacer eso al aire libre? Los dos rompieron el beso cuando casi saltaron. Katsuki puso los ojos en blanco ante esto. De acuerdo, seguro que se sorprendió al descubrir que Izuka estaba con Mina, pero no es que le importara. No, en los últimos días tenía la mente en otra cosa. Una parte de él quería confrontar a Izuka sobre eso. Sin embargo, otra parte de él preferiría esperar y ver si ella se lo decía. Los dos adolescentes avergonzados le devolvieron la mirada mientras Katsuki pasaba junto a ellos. Al menos parece más segura de sí misma. Al ver a Katsuki alejarse, Mina todavía estaba confundida acerca de cómo debería sentirse por él. Por un lado, todos en la clase se dieron cuenta de que estaba bastante engreído y que tendía a olvidarse de sus nombres, al menos eso es lo que pensaban algunas personas. Por otro lado, parecía preocuparse genuinamente por su hermana pequeña y parecía actuar como un disuasivo viviente para el pervertido en la clase. ¿Sabes que realmente deberíamos llegar a clase? Mina asintió con la cabeza a Izuka mientras ambos caminaban hacia el edificio principal. Mina tomó su mano con la suya. A la chica rosa no le importaba si alguien los veía tomados de la mano. Excepto por el pequeño pervertido. En serio, si intentaba algo, probablemente ella lo derretiría. Shoto miró por la ventana con la mente perdida en sus pensamientos. Hace 2 días, su padre se acercó a Eri, una niña que había sido secuestrada por hombres que Endeavor había estado investigando. Su padre le había dicho que era solo hasta que pudieran localizar a sus padres. Lo que lamentablemente hicieron gracias a una muestra de ADN de uno de sus cabellos. Resulta que murió hace 3 meses con sospechas de que podría ser el mismo grupo. Entonces, ¿por qué mi padre todavía quiere que se quede con nosotros? En ese momento Izuka y Mina entraron y se rompieron las manos entrelazadas. La mayoría de la clase no pareció verlos. No, los pensamientos actuales eran sobre quién sustituiría a su clase. ¿Quién crees que sería nuestro sustituto? La clase no tuvo que esperar mucho. La puerta se abrió cuando Shota entró cubierta de la cabeza a los pies con vendajes. La clase miró en un silencio atónito. ¿Qué estás mirando? Shota suspiró. Si se trata de por qué sigo aquí, debes saber 2 cosas. Primero, un héroe no debe permitir que sus lesiones disminuyan y luego disminuyan dentro de lo razonable, y segundo, no obtener un seguro de mierda. Shota tenía la intención de llevar a sus proveedores de seguros a los tribunales. Después de todo, era un crimen aumentar la prima de alguien cuando era un héroe. Era solo una parte de la razón por la que estaba aquí.
La otra es que, a pesar de ser posiblemente la persona más inteligente del mundo, Nezu se olvidó de contratar sustitutos. Tenya casi se levanta de su asiento mientras cantaba con los brazos en su movimiento robótico. Gracias, señor, por el héroe y también por el consejo financiero. Shota decidió ignorar esto. Al mirar sus registros, supo que Tenya iba a terminar siendo cortés. Incluso su antigua escuela secundaria tenía una nota de uno de sus maestros diciendo que necesitaba relajarse un poco. De todos modos, el UA Sports Festival llegará dentro de un mes. Eso trajo silencio a la clase. El festival de deportes fue un espectáculo televisado en todo Japón. Fueron muchos los héroes que técnicamente se iniciaron en la fama. Tsuyu expresó un pensamiento que muchos de ellos tenían. ¿Seguirán siendo anfitriones del festival deportivo después del ataque a la USG? Shota podía entender la lógica en eso. En los viejos tiempos, se sabía que los actos de terror impedían que tuvieran lugar los acontecimientos. Incluso se sabía que los ataques de los villanos en esta época hacían lo mismo. La escuela cree que es mejor mostrar que el ataque del USG no fue suficiente para asustarnos y cancelar tal evento. La explicación que dio fue la historia oficial. Dicho esto, se invitaría a varios prohéroes a asistir al festival este año. Su significado pasó a los estudiantes. UA estaba invitando a los héroes a varios como seguridad no oficial y disuasión de cualquier ataque. Eso sí, me pareció algo excesivo. Ya iba a haber exploradores de varias agencias de héroes, la instalación sería su incluida All Might. Shota no tenía idea de por qué necesitaban una seguridad no oficial. Localizar a la Sukubo que una vez conoció fue mucho más problemático de lo que esperaba. Después de encontrar no uno, sino 3 callejones sin salida, decidió dejar de intentarlo. Quizás se había ido o se había ido a la clandestinidad en las últimas décadas. Había pensado en introducir algunos de sus Nomu en el festival de deportes, pero también decidió no hacerlo. El querido director de UA ya habría tomado medidas para evitar que eso suceda. Parece que iba a tener que mirar desde lejos después de todo. Con suerte, podría presentarse una oportunidad para que él pueda hablar con ella. Una niebla arremolinada de sombras se formó cuando pronto apareció Kurohiri. Perdón por mi retraso, pero Tomura quería que lo enviara al centro comercial de todos los lugares. Oh, sí, los deseos de su alumno. Era muy probable que consiguiera que otro de esos juegos se desahogara mientras esperaban. Era bueno tener un pasatiempo que a uno le apasionara. Está bastante bien, recuerdo haber jugado algunos de esos cuando tenía su edad con mi hermano. Los recuerdos de su hermano pequeño siempre fueron una mezcla para él. Era el legado de su hermano lo que lo atormentaba sin fin. La misma razón de su estado actual. Sin embargo, no importa cuánto más lo intentó, nunca se atrevió a odiarlo. Toda su vida quiso darle a su hermano enfermo la vida que se merecía. Cuando su propio Kirk se manifestó mientras que sus hermanos no lo hicieron, había ido en busca de uno que esperaba que fuera lo mejor para él. Un Kirk que acumulaba poder era uno con usos tan flexibles. Para su hermano, esperaba que eso le hiciera vivir. El propietario original era un delincuente de poca monta, alguien que no se destacaba y que no hacía contribuciones a la sociedad. El hombre no tenía idea de lo que realmente podía hacer su Kirk. Al principio, le ofreció al hombre cambiar su don de almacenamiento por uno llamativo. Cuando se negó y tuvo el descaro de robarle. Bueno, no era como si nadie lo fuera a extrañar. Por supuesto, darle a su hermano el Kirk hizo maravillas por él. Se sintió más vivo y por un tiempo pareció que los dos gobernarían juntos el inframundo. Tan noble eras mi querido hermano, en toda su vida, el único reinicio verdadero que tuvo fue matarlo. Tu cumpleaños es de 3 meses, por ahora señor, ¿está bien? El silencio preocupó a Kurohiri ya que su maestro no había hablado durante varios minutos. Parece que se apartó una vez más. Sí, tiende a pasar hoy en día. Lamento hablar de mi hermano, me hace sentir un poco nostálgico. Kurohiri sabía que guardaba muchos secretos. Uno tiende a hacerlo, uno vive tanto como tuvo. Aunque esto era algo nuevo para él. ¿Tenías un hermano? Sí, había tristeza en su voz. Eso, por supuesto, fue hace mucho tiempo. Quizás era mejor dejar este momento para más tarde. Ahora mismo tenían algo más que hacer. ¿Conoces al llamado asesino de héroes, verdad? Kurohiri había visto las noticias sobre él en línea. La mayoría de los medios de comunicación habían comenzado a informar sobre él de vez en cuando. Internet estaba más involucrado en sus acciones. ¿Alguna razón en particular por la que querías verlo? Kurohiri probablemente podría rastrear al asesino de héroes en unas pocas semanas. ¿Planeas ver si trabajaría con nosotros?
En verdad, había pensado en la situación de la liga tras el ataque de Lausg. Tomura era un buen planificador, pero cuando se trataba de eso, a su alumno le faltaba una resolución clara. El asesino de héroes se sintió como un buen medio para enseñarle al respecto. Eso es exactamente lo que espero. Entonces me ocuparé de localizarlo. Kurohiri se dio la vuelta y se despidió abriendo su puerta de disformidad. Normalmente, Izuka estaría almorzando con sus amigos en su mesa. Hoy fue diferente cuando All Might la llevó a la sala de profesores. El héroe inmediatamente volvió a su verdadero yo cuando entraron en la habitación. Así que el festival de deporte se acerca pronto. Izuka asintió con la cabeza mientras tomaba un poco del pescado al vapor. El festival deportivo fue presenciado por héroes y representantes de agencias de todo el país. En ocasiones, incluso se encontraba una agencia de otras naciones. Sí, tenemos un mes para prepararnos, después del cual seremos seleccionados para pasantías. Toshinori recordó su primer festival deportivo. Pensando en ello, casi se rió de sí mismo por terminar en quinto lugar. Realmente juzgado mal ese salto. Fuera de las ataduras fue como perdió. Algo tan simple como eso le costó el partido. Correcto, pero para ti, se trata de más que eso. Izuka vio como Toshinori se levantaba y miraba por la ventana. La chica de cabello verde también sabía a qué se refería. Se decía que el festival de deportes era el lugar donde All Might se mostraba al mundo. Eso fue antes de su debut pro héroe más popular y conocido. Al ver que la había elegido para que asumiera el papel de símbolo de la paz de él cuando se retiró, sintió un peso como si lo hubieran puesto sobre sus hombros. Izuka, sé que es pedir mucho, pero tienes que salir y mostrarle al mundo lo que puedes hacer. Se volvió hacia ella sabiendo el tipo de cosas que le estaba pidiendo. Tenían una boca para prepararla para dominar completamente su Kyuk. Para finalmente desarrollar el inicio de su estilo de combate. Tanto para el festival de deportes como para que Toshinori supiera que estaba lista para recibir One for All. No tienes que llegar al primer lugar, después de todo, yo no lo hice en mi primer intento. Le puso la mano en el hombro. Todo lo que necesitas hacer es hacer una declaración y llamar la atención de la multitud. Izuka se sintió un poco aliviado por sus palabras. Sinceramente, esperaba que Toshinori quisiera que ella lo intentara primero. Aunque a pesar de esto, sabía que no debería conformarse con hacer una declaración. Con una mirada determinada que no se veía en su rostro por un tiempo, volvió a mirar a Toshinori. Estoy bien y trataré de llegar al primer lugar. Toshinori estaba realmente sorprendido por el fuego en los ojos de Izuka. Era un cambio que no había visto, pero a una parte de él le gustó. Tanto mejor entonces. Después de terminar su almuerzo, Izuka decidió usar los últimos minutos de descanso que tenía para ella. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo al ver a Katsuki de pie frente a ella. Los dos estaban solos, ya que prácticamente toda la escuela tenía el mismo período de almuerzo. Entonces, All Might te está entrenando para convertirte en el próximo símbolo de la paz. Los ojos de Izuka se agrandaron cuando cualquier sentimiento de confianza que tenía pronto fue reemplazado por un sentimiento de pánico. ¿Significaba esto que Katsuki había visto la verdadera forma de All Might? Esto es malo, realmente malo. Katsuki puso los ojos en blanco ante su expresión de pánico. El rubio ceniza tenía la sensación de que sabía por qué estaba entrando en pánico. Relájate, no le diré a nadie sobre el secreto de All Might que te está entrenando. Katsuki se acercó a ella como sus palabras, para calmar un poco sus preocupaciones. De hecho, quería hablarte sobre el festival. Unos minutos después, los dos estaban sentados en un banco que tenía la escuela en algunos de sus pasillos. Un silencio los llenó a los dos mientras ninguno parecía hablar. Finalmente, Katsuki rompió el silencio entre ellos. Sabes que voy a ocupar el primer lugar en el festival de deportes. Por supuesto, abriría con eso. Pero no significará nada a menos que estemos tú y yo en la final. Izuka hizo una pausa mientras se volvía hacia él. ¿Lo escuchó bien? ¿Qué quieres decir con Kat-chan? Katsuki se volvió hacia ella con una sonrisa. Quiero decir, Deku, no estaré satisfecho a menos que te derrote. Se levantó del banco y la miró. All Might cree que tienes lo que se necesita para ser su sucesor y eso significa que mi primer paso para superarlo es derrotarte. Vieja Kat-chan mismo. Izuka se puso de pie mientras ella lo miraba. Las palabras de su maestra todavía resonaban en su cabeza. En cuanto a su promesa de intentar ganar el primer lugar. Entonces haré todo lo posible para derrotarte. Su declaración trajo una sonrisa a la cara de Katsuki. Es justo lo que había querido escuchar de ella. Te lo haré, Deku.
De pie, mirando por encima de la ajetreada vida nocturna, había una figura cubierta con espadas y con el rostro envuelto en un pañuelo. Él era el llamado Hero Killer. El hombre que se llama Stein. Junto a él había otra figura. Un adolescente con cuerpo de lagarto con un traje en honor a él. ¿Por qué lo perdonaste? Stein se volvió hacia su discípulo. El joven estaba entusiasmado por seguir sus ideales. Aunque parece que todavía tenía problemas con las molestias que deberían venir naturalmente con ellas. ¿Cuáles fueron sus palabras cuando estaba a punto de matarlo? Stein lo miró mientras repetía lo que había dicho el héroe. Quítame la vida, pero por favor perdona a mis compinches. Eso era lo que había dicho el héroe que Stein había derrotado. No suplicaba como lo hacían los farsantes habituales. No pidió ayuda. Él acababa de permanecer allí y aceptó su destino. Pero tú mismo lo dijiste que era un héroe falso. Es cierto, pero aquí está la cosa, que a veces una falsificación puede convertirse en el verdadero negocio. Stein supuso que era hora de que aprendiera sobre el área más gris de sus ideales. Las pocas áreas en las que era flexible. Cuando a las puertas de la muerte puedes obtener una verdadera prueba del carácter de una persona, a diferencia de los demás, mostró preocupación por los demás antes que por él mismo y sus deseos. Su discípulo asintió mientras comenzaba a comprender. Su ídolo había visto los ingredientes de un verdadero héroe dentro de él. Así que decidiste lanzarle una lanza para ver si actuaba en esto y se deshacía de su naturaleza falsa. Stein sonrió ante esto. Estaba empezando a entenderlo. Sí, ahora para avanzar en este punto, digamos que un héroe hace actos heroicos por el dinero, pero sus razones para el dinero no son para él mismo. Stein sacó una foto de un héroe de pie en una vieja ciudad de aspecto decadente. Tome Stone Age, por ejemplo, el héroe gasta todas sus ganancias en mantener su propia ciudad asolada por la pobreza. ¿Esto lo convierte en un falso? Su discípulo estaba pensando en esto. Se suponía que el trabajo de héroe se debía a que honestamente querían ayudar a la gente. Nunca por el dinero que ofrecía. Sin embargo, esta persona necesitaba dinero para ayudar a la gente. No, pero me deja un mal sabor de boca. Debería, pero para algunos, no se puede evitar. Volvió la cabeza hacia la ciudad. Para la gente de abajo. Después de todo, a los héroes se les da fama y dinero, para algunos creen que es la mejor manera de proveer a las regiones y defender causas a las que la sociedad hace la vista gorda. Stein guarda la foto. Estos tipos son héroes por necesidad percibida, no son falsos, dados sus objetivos bastante desinteresados, por lo que no deberían ser asesinados, pero eso no significa que no podamos recordarles que no deberían verlo solo como un trabajo. Fuera de la clase 1, había una horda de estudiantes. Muchos de ellos del mismo grado y probablemente de otras clases. Todos mirándolos. Katsuki les lanzó a todos una mirada. En lo que a él respectaba, solo 3 personas de su grupo de edad merecían su atención. Muévanse extras. Su clase simplemente lo miró con la boca abierta. Incluso Izuka, que lo conocía desde hacía más tiempo que nadie, se sorprendió de que les gritara órdenes casualmente. Entonces esto es clase 1, ¿ah? La voz pertenecía a un chico de cabello púrpura de su edad con una expresión cansada. Supone que la clase sería bastante arrogante. Katsuki no parecía tan molesto por el tipo. De hecho, se podría decir que estaban teniendo una batalla mental solo con sus ojos. No es arrogancia si puedes respaldarlo. El chico miró al rubio ceniza con un resoplido. Sabes que el examen de ingreso no atiende a favorecer a aquellos con quirks basados en el combate que ignoran a personas como era Sereat, tu maestro de salón. En realidad, eso era algo sobre lo que Katsuki había leído. Al igual que Izuka, siguió las noticias sobre héroes, no en la medida en que ella lo hizo, pero lo suficiente para saber sobre la controversia que Oa tenía con sus exámenes. Gran parte de las otras escuelas de héroes de todo el mundo estaban pensando en adoptar o habían adoptado un método más generalizado para las personas cuyas peculiaridades, aunque no se basaban en el combate, seguían siendo excelentes para los héroes. Wano mostró signos de adoptar la práctica. Pensando en ello, Izuka sabía que al menos 3 miembros de su clase tenían quirks que no eran adecuados para roles de combate. Sin embargo, lograron entrar gracias al pensamiento táctico. Un rubor se formó en su rostro. ¿Por qué solo estoy pensando en Ochako? Sacudió esos pensamientos de su cabeza. No, estás con Mina, no pienses así en Ochako. Entonces supongo que eres uno de ellos. A Katsuki no le importaba de ninguna manera. Así que le depararon algunas sorpresas. Indie Sports Festival.
Simplemente hizo que las cosas fueran interesantes para él en su camino hacia la cima. El chico de cabello púrpura no respondió a la pregunta. En cambio, optó por alejarse de ellos. Si alguien de las otras clases lo hace bien, puede pasar al curso de héroe y lo mismo puede suceder en la dirección opuesta. Katsuki puso los ojos en blanco ante esto. Se volvió hacia el resto de la clase. Deku, tú, tu novia y tu cara redonda no quieres llegar tarde a los trenes, ¿verdad? Izuka se echó hacia atrás y estaba a punto de responder cuando la repentina comprensión de lo que Katsuki acababa de decir lo asimiló. Había dejado que se le escapara el estado de su relación al resto de la clase y posiblemente al resto de la escuela. De ninguna manera la linda chica demonio es lesbiana. Oh, y ahora el pervertido de la clase iba a tener un día de campo. Katsuki dejó escapar una pequeña explosión de la palma de sus manos. Eso llamó la atención de todos, más notablemente, el chico al que parecía listo para matar. Si hace algo al respecto, no seré responsable de enviarlo al hospital. El pequeño golpeó inmediatamente debajo de su escritorio. Mientras que a las chicas de la clase no les importaba ver al pervertido ser puesto en su lugar, estaban, como el resto de la clase salvo Izuka, inquietas por sus amenazas. Katsuki se volvió hacia los otros estudiantes, fuera del pasillo, quienes inmediatamente se dispersaron por miedo. Sabía que solo eran extras. Shoto regresó a su casa con muchas cosas en la cabeza. Al entrar fue recibido por su hermana que estaba terminando de limpiar. Oh, Shoto, ¿cómo estuvo tu día? Fue sin incidentes. Se detuvo porque no escuchó la música de entrenamiento habitual de su padre. Extraño, hoy era habitual el día en que lo haría. Su hermana pareció haber notado su confusión. Oh, papá salió cuando salió de la casa y se llevó a Eri con él. Shoto todavía estaba confundido acerca de por qué su padre parecía estar mostrando algo de interés por ella. De hecho, en los últimos días, no le había pedido que entrenara con él ni nada. Había algo raro con su padre. Eso era seguro. Shoto caminó hacia su habitación pasando por una abierta sin usar. Anteriormente sin usar, como podía verse en la pequeña cama que se mudó. Creo que necesito un paseo o algo para distraerme de esto. Unas horas más tarde, había optado por moverse sin rumbo fijo por la ciudad. Finalmente, cruzar la playa ahora se convirtió en un depósito de chatarra. La madre de Shoto lo trajo una vez aquí cuando era más joven. En ese entonces no era un desastre lo que el ayuntamiento había condenado. Al otro lado, algo llamó su atención. De pie en un claro estaba Izuka, que ya estaba en posición de batalla. Sus llamas cubrían cada una de sus extremidades y sus cuernos con sus colores antinaturales. La persona frente a ella, sin embargo, hizo que Shoto se detuviera. All Might tenía una sonrisa en su rostro mientras extendía sus manos como un receptor. Muy bien, Izuka, veamos cuánta fuerza puedes poner detrás de esas bolas de fuego tuyas. Izuka le dio una normalidad mientras levantaba la mano y formaba una bola de color amarillo y verde antes de lanzarla contra las manos abiertas de All Might. El símbolo de la paz tomó las llamas sin problemas, pero los efectos secundarios fueron una parte molesta para sentirse como siempre. ¿Es todo el poder de su formación? Shoto solo observó durante unos minutos cómo Izuka disparaba una bola de fuego una tras otra. Cada vez más refinado. Después del quinto, All Might cerró su mano cuando una sensación de entumecimiento comenzó a formarse en su palma. A este paso, deberías estar listo para el festival deportivo. La estaba entrenando. All Might, el héroe número 1, estaba entrenando a Izuka para el festival deportivo. Shoto se dio la vuelta mientras su mente se aceleraba con preguntas. ¿Por qué All Might la está entrenando? Izuka fue comparada con el resto de la clase que recientemente aprendió a usar su don. Sin embargo, esa parecía ser una razón bastante ineficaz de por qué All Might la estaría entrenando. Ella podría aprender esto por su cuenta o tomar un curso después de la escuela. Podría ser, el pensamiento parecía irrisorio. Su Quirk no se parecía en nada al suyo. Aunque se sabía que Quirks podía mutar y desarrollar habilidades completamente nuevas de sus padres, un raro Quirk híbrido como el de ella tiende a surgir debido a cosas como esa. Si ese fuera el caso, ocultarla sería mucho más fácil. ¿Podría Izuka Midoriya ser el hijo secreto del amor de All Might? Parece que Nick no pudo ser el árbitro durante los primeros años de este año. Por lo que le dijo a Nezu, esperaba ser tía en ese momento. Desafortunadamente, la fecha de parto de su hermana pequeña fue más o menos al mismo tiempo que el festival deportivo. Bueno, esto es una mierda, iba a tener que pedirle a otro miembro de la facultad que interviniera. Levantó la lista y miró los perfiles de cada uno.
De hecho, se rió. Parece que tenemos un sustituto después de todo. Nezu quería reírse de esto. Hizo que Shota regresara a su clase por nada. Veamos si la señorita Kaede estaría dispuesta a hacerlo. Por supuesto, sabía que eran mejores opciones. Sabía de la reputación de Kaede. De hecho, contaba con eso para ayudar a ahuyentar a cualquiera que pensara que UA era un lugar que podían invadir. Aunque es posible que nunca lo sepa como era ella un miembro de su facultad. A pesar de que podría dañar nuestra reputación un poco para tener una heroína infame como Lucky dentro de nuestras filas de enseñanza. ¿Alguien adivina la referencia y en quién se basará este personaje? Un agradecimiento especial a todo el que pueda. Puede que pronto esté escribiendo otra historia, no puedo evitarlo, pero me estoy controlando para no hacerlo. Además, esperaba que les gustara mi expansión de la ideología de Stein. Tenía ganas de hacer esto para darle un aspecto más realista, pero que todavía tiene el mismo significado. Además, creo que esto debería ser evidente. No, Mina no está embarazada. Parte de las alteraciones causadas por lo que hizo Izuka fue el control sobre su propio sistema reproductivo. Pero la buena noticia es que finalmente se ha establecido el harén. Así que hay eso y no revelaré quién por un tiempo.